que me dijo que era muy mala idea, ¿cómo se llama? Excluir los argumentos jurídicos de las prácticas. Dijo, no, estamos en filosofía del derecho. Yo la verdad es que tuve una respuesta, creo que no fui rudo en la respuesta, pero di una respuesta un poco sofisticada para lo que tendría que haber sido. Y aprovecho para que entendamos un poquito mejor no qué estamos haciendo, sino por qué estamos haciendo las prácticas como las estamos haciendo. Mirad, yo le dije en su momento, forma parte de, no del temario, que eso habría sido una respuesta aún peor, sino le dije, forma parte de la disciplina. Pero esto, bueno, dentro de la disciplina se pueden elegir muchas cosas. Mirad, hay varias razones por las que es bueno que estéis habituados a discutir en términos morales o políticos, si queréis. El primero de ellos, muy tontorrón, es que seguro que aquí alguno se va a terminar dedicando durante algún momento de su vida a la política. Si no es a la política representativa, es al menos a diseñar políticas públicas. Y sí, imprescindible. O sea, la mayoría de políticos siguen siendo abogados. Entre abogados y economistas nos la jugamos. Pero no es la única razón. Hay una razón más de peso. La razón más de peso es que nosotros vamos a ver en este curso que el derecho muchas veces se encuentra indeterminado. Esto ya lo he comentado. ¿Qué significa que el derecho se encuentra indeterminado? Que el derecho se encuentra indeterminado significa que parece que hay varias respuestas jurídicamente posibles. ¿Sí? Que el derecho no es que haya un silencio, y bueno, cuando lo haya, mayor razón, pero que parece que el derecho permite a los órganos jurisdiccionales tomar decisiones incompatibles. De hecho, si os dedicáis a la litigación, gran parte de vuestro trabajo de litigación, sí, una buena parte consistirá en probar hechos y solo hechos, ¿vale? Pero hay otra parte que responde a la necesidad de ofrecer interpretaciones alternativas del derecho. Si esto es así, alternativas no quiere decir innovadoras, puede ser simplemente tan conservadora como la que esté vigente. Pero si esto es así, quiere decir que no hay forma de elegir una respuesta jurídicamente correcta en muchas ocasiones. Y por tanto, ¿cómo elegimos? ¿Nos lo jugamos a cara o cruz? Hombre, a ver, hay profesores, de hecho, la inmensa mayoría de profesores de esta casa os dirá que habrá que estar o bien a lo que diga el Tribunal Supremo, o bien a la literalidad de las normas, algún criterio formal. Yo creo, en cambio, que estos criterios formales no sirven o no son suficientes para justificar una respuesta correcta. O sea, una respuesta literal, pero no una respuesta correcta. Es verdad, tomar la respuesta literal o tomar la respuesta del Tribunal Supremo tiene ciertas ventajas, como por ejemplo la seguridad y la certeza dentro del ordenamiento jurídico. Esto es verdad, pero si excluimos completamente algún criterio de corte moral, va a resultar imposible, literalmente imposible, que seamos capaces de detectar y corregir casos muy bestias. ¿Sí? Parece que en cuanto juristas nos insulta un poco, o a algunos les insultará un poco, que vayan a salir sin ningún tipo de pena de prisión las personas que se dedicaron al proxenetismo de menores hace 10 años. Esto parece que nos insulta de algún modo, pero nos insulta de algún modo no únicamente moralmente, sino jurídicamente. Lo que pasa es que derecho y moral hay un punto en el que son un continuo de la misma línea, ¿vale? Esto no es que sea una idea original mía, se conoce como tesis de unidad del razonamiento práctico. Cuando razonas para decidir qué es lo que hay que hacer, en última instancia, todos son derivados de un discurso moral, ético-político. ¿Sí? En este sentido, hay muchas veces que en derecho
no nos queda más remedio que para presentar como más justificada una decisión jurídica, ofrecer razones morales o ofrecer argumentos morales, ético-políticos, sentido amplísimo, ¿vale? Que el derecho a veces no nos basta para justificar una decisión en derecho, ¿sí? Bueno, dicho esto, sigamos con las proposiciones normativas puras y aplicativas. Seguimos en el punto 2.1 y con esto lo cerramos. Proposiciones normativas puras y aplicativas. Bueno, sí, en realidad pasé al 2.2. Bueno, colocadlo en la parte que queráis. Sí, es verdad, en el 2.2 tenéis toda la razón, se me ha ido la cabeza. Cuando habló usted de que no se podían definir las normas, pues ya pasó. Sí, sí. Proposiciones normativas puras y aplicativas. Os recuerdo que son las proposiciones normativas. Dijimos que teníamos enunciados normativos, que son los textos del legislador. Teníamos normas que vimos que eran contenidos proposicionales en función directiva, y vimos las proposiciones que son enunciados, fragmentos del lenguaje que describen normas, ¿vale? Esto lo tenemos claro. Y os dije, cuidado que hay dos tipos. Las proposiciones normativas puras lo que hacen es describir que hay una norma, ¿vale? Según el Código Civil, hay contrato de alquiler, o el contrato de alquiler se puede prorrogar hasta 5 años. ¿Sí? Un enunciado que simplemente te dice hay una norma. Las aplicativas son un poco diferentes, porque lo que hacen, como su propio nombre indica, es aplicar. Y te dicen no simplemente hay una norma, sino que te dicen, este caso, o en este caso, puedes prorrogar el contrato de alquiler. ¿Sí? En uno lo que estamos diciendo es simplemente hay norma, y en el otro estamos utilizando la norma para calificar un hecho. No es que nosotros digamos estemos dictando una norma en ninguno de los dos casos, sino que en uno mencionamos la norma, en el primero, en el segundo la aplicamos. ¿Sí? Pero tiene un poco de trampa. ¿Por qué tiene un poco de trampa? A ver, fijémonos un segundo en las proposiciones normativas puras. A ver, hay una norma. Más impreciso no he podido ser. Norma AILA. ¿Qué significa que hay una norma? Si digo que hay una norma, pareciera que estoy haciendo referencia a la existencia. Pero esto es raro. ¿Por qué es raro? Porque yo puedo decir, según el artículo X del Código Civil o de la Ley de Arrendamientos Urbanos, se puede prorrogar tal. Y alguien me podría decir, eso está derogado. Digamos que esa sería una proposición normativa. Si fuera de mera existencia, alguien te podría decir, no, sí, la norma sigue existiendo. Pero no es lo que normalmente queremos decir cuando decimos hay una norma según la cual. Así que cuando decimos hay una norma según la cual, no nos referimos normalmente a la existencia, sino que nos referimos a la pertenencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que una norma pertenece? Esto sí es muy fácil.
Quiere decir, me parece que como vimos el otro día, que tenemos una norma que forma parte de un conjunto. N1 pertenece, N2 no pertenece, sin más. ¿Pertenece a qué? Pues hombre, si estamos en el mundo jurídico, pertenece al derecho, ¿sí? Pertenece a ese conjunto llamado derecho. Sí. ¿Existe diferencia entre lo que conocemos como ordenamiento jurídico o derecho? ¿O el ordenamiento jurídico solo sería la parte positiva de las normas y conjunto de eso? Pregunta trampa con otra trampa dentro y otra trampa que te ataca así en los tobillos. A ver, mirad, la noción de ordenamiento en realidad hace alusión a que es un conjunto ordenado de normas. ¿Sí? Decir que es un conjunto ordenado de normas quiere decir que es un conjunto en el que existen relaciones entre los diferentes elementos. ¿Sí? Normalmente se presupone que el derecho español es un ordenamiento. Y de aquí se pueden deducir, o aquí se pueden aportar diferentes tesis. ¿En qué sentido el derecho sería un ordenamiento? El derecho español sería un ordenamiento. Como veremos en su momento, porque existen relaciones de jerarquía entre las normas. Aunque discutiremos que existan realmente esas jerarquías, o todas esas jerarquías. De hecho, tenemos muchos tipos de jerarquías entre normas. También podemos decir que existen relaciones entre normas, en concreto relaciones lógicas entre normas, y que por tanto pertenecen al ordenamiento todas las normas que sean lógicamente deducibles a partir de aquellas que ha puesto el legislador. Yo estoy usando el término ordenamiento de una manera alegre, ligera y sin comprometerme con ninguna de estas tesis. Simplemente lo estoy usando como sinónimo de derecho español. ¿Vale? En realidad, eso es un gran problema, el problema de la validez de la pertenencia y de qué es un sistema normativo y cómo funcionan los sistemas u ordenamientos normativos. ¿Sí? Ejemplo de lo de pura y aplicativa. De nuevo lo del Código Civil. Sí, según el Código Civil, la persona que firma un contrato de arrendamiento de un año tiene derecho a prorrogarlo hasta 5 años. ¿Sí? Hay una sensación de que también estás definiendo lo que dice. Definiendo lo que digo. Amiga, a ver. Hoy estamos de problemitas. Yo digo, según el artículo X de la LAU, ¿vale? Caben dos opciones. Tenemos la opción 1, que es decir, repetir, reiterar, idéntico lo que dice el artículo X de la LAU. Ahí no hay definición, no hay interpretación. La otra es que uses palabras diferentes, pero ahí sí hay interpretación. Si usas palabras diferentes, tendremos un caso de interpretación. Interpretación. Si alguien considera que la interpretación no es un acto de puro y simple conocimiento, llegará a la conclusión de que las proposiciones normativas puras no son enunciados descriptivos. Porque si está interpretando, e interpretar no siempre es describir, entonces la proposición normativa, según el artículo X de la LAU, bla, 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 si esto no es un acto de conocimiento, entonces la proposición normativa no es descriptiva. Será otra cosa, pero descriptiva no. ¿Serían disposiciones? No serían disposiciones, porque para crear una disposición tienes que tener competencia.
tienes que ser el legislador o alguien parecido, ¿sí? ¿Significa esto que no expresan normas? Sí, claro que expresan normas. De hecho, si alguien piensa que la proposición normativa es incorrecta, podría decir bien es falsa si cree que hay un significado que es el correcto, una norma que es la que expresa ese artículo de la LOA, o bien podría decir que es incorrecto, porque hay varios disponibles y uno más correcto que la otra. ¿Sí? Pertenencia. Decimos que hay pertenencia, o que cuando emanamos una proposición normativa pura, lo que estamos haciendo es decir que una norma pertenece. ¿Cuándo una norma pertenece? ¿Cuándo una norma pertenece al derecho español? Bueno, está dentro, por ejemplo, si hablas del BOE, pues algo que esté recogido dentro del BOE pertenece al conjunto. Por ejemplo, la fecha es una norma que pertenece al ordenamiento. Qué mala leche tengo. Si en el BOE el que imprime o el que edita el BOE decide poner Homero Simpson presidente de la República Española, de repente los hemos convertido en república y Homero y Homer es La publicación del BOE. La publicación del BOE. la publicación del BOE. Las normas que están vigentes. Hombre, más que vigentes, lo que os estoy preguntando es pertenecientes. La vigencia es otra propiedad que veremos esta semana. ¿Pero qué quiere decir que una norma pertenece, hombre? O no, mejor dicho, ¿cuándo una norma pertenece? Cuando se aplica, sí. Pueden llegar a... Puede aplicar. Si la ha dictado nuestro legislador. Y si la ha dictado, yo qué sé, Alguien que tenga capacidad como la Unión Europea. Bueno, alguien que tenga competencia, ¿vale? Esto es lo primero que tenemos que saber. Pero la segunda cosa es competencia. ¿Y si el alcalde de Murcia le declara la guerra a Israel mañana? Es competente, pero no para hacer eso. Todo órgano que tiene competencia normativa tiene competencia para regular determinadas materias. Si llega el legislador por ley orgánica e impone, yo qué sé, el aborto obligatorio para las rubias, por lo primero que se me ocurre, ¿sea una norma que pertenece al ordenamiento jurídico español? No, evidentemente no. ¿Por qué? Por violar normas jerárquicamente superiores. Para que digamos que una norma pertenece, requerimos competencia. Sí, competencia en el sentido de que no únicamente ser competente, sino que también se respeten los pasos para la aprobación de esa norma. Pongamos que, no sé, Queralt y yo nos encerramos en el Congreso de los Diputados, ella de presidenta, yo de único diputado, y aprobamos en lectura única, yo qué sé, una reforma de la Constitución. No, no es simplemente ser competente, es ser competente y seguir el procedimiento. A eso lo llamamos, ojo, criterios de validez formal. Formal. ¿Vale? Pero como os decía, si llego mañana y yo qué sé, Perro Sánchez decide que mañana hay que sacrificar a todos los varones nacidos el año no sé qué, pues eso claramente va a violar las normas constitucionales del derecho a la vida, normas jerárquicamente superiores, viola los criterios de validez material. ¿Vale? Esto es sencillico. Lo tenemos, ¿verdad? Para decir que una norma pertenece, o cuando decimos que una norma pertenece, lo que estamos haciendo es diciendo que ha sido creada según el procedimiento y
que no viola normas jerárquicamente superiores. ¿Dudas hasta aquí? ¿Problemas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Si esto es así, por si no os habéis fijado, las proposiciones normativas puras implican proposiciones normativas aplicativas. ¿Por qué? A ver, yo estoy diciendo, pertenece al ordenamiento jurídico una norma, satisface los criterios de validez material y validez formal una norma. Vamos, que estoy usando el derecho para calificar jurídicamente una norma como perteneciente, como válida. Así que cuando digo que hay una norma que pertenece, estoy aplicando a la Constitución en los procedimientos de creación de normas y que no viole normas jerárquicamente superiores. Implícitamente, cuando digo según la LAU, tal, estoy diciendo implícitamente, es una norma que fue creada de conformidad con el procedimiento por el órgano establecido, por el órgano competente y no viola derechos fundamentales. Si lo que estoy diciendo es que pertenece. ¿Qué pasa con las proposiciones normativas aplicativas, las otras? Repito, una proposición normativa aplicativa no sería ya, según el artículo de la LAU, se puede prorrogar el contrato durante 5 años o hasta 5 años. Ahora lo que estoy diciendo en la aplicativa es una cosa diferente. Queralt tiene derecho a prorrogar el contrato 4 años. ¿Sí? Lola no tiene derecho a prorrogar el contrato 4 años. Aquí lo que estoy haciendo es usando una norma. Claro, yo puedo usar una norma que no pertenezca al ordenamiento jurídico. Pero claro, si vosotros como abogados o como jueces decís, no, es que según el artículo X de la LAU, Lola no tiene derecho a renovar el contrato y Queralt sí. Y alguien le puede levantar la mano y le dice, oiga, que es que eso está derogado, ese artículo de la LAU. ¿Qué está diciendo? Si esto es así, entonces, cuando decimos que Queralt tiene derecho a prorrogar el contrato, Lola no tiene derecho a prorrogar el contrato, lo que estamos diciendo implícitamente es que hay una norma válida según la cual Queralt tiene derecho, Lola no. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que significa es que las proposiciones normativas aplicativas también presuponen las puras. Es decir, que entre ellas se presuponen mutuamente. No hay que confundir unas con las otras, pero lo cierto es que hay implicación mutua entre ellas. ¿Sí? Bien. Good. Borro. Vamos para allá. Vamos a ver algo rapidito sobre la estructura de las normas, cosa que deberíais haber visto en primero. ¿Sabéis cuál es la estructura de las normas y me la ahorro? ¿Alguien puede decirme cuál es la estructura de una norma? Supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Vale. Supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Mirad, esto estaría bien si todas las normas tuviesen consecuencia jurídica. El presidente del gobierno, según la Constitución, tiene la obligación de elaborar un programa de gobierno. ¿Qué pasa si el presidente del gobierno
no elabora el programa de gobierno? Absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Si esto es así, podría ser que nos encontrásemos con normas que tienen supuesto de hecho y no consecuencia jurídica. Esto es raro. ¿Por qué? Sí, antes de borrar. ¿Por qué es raro? Porque parece que algo sí tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que el presidente tiene la obligación. Otra cosa es que haya consecuencias por el incumplimiento, pero la obligación la tiene. Así que, en lugar de poner consecuencia jurídica, aunque nadie lo vaya a ver, lo que tenemos que poner es calificación normativa. El presidente del gobierno puede ser un cafre, anteriores, futuros, pero la obligación la tiene, y es una obligación jurídica. Hostias, en la Constitución aparece. Vayamos por partes. ¿Qué podemos encontrar en el supuesto de hecho? ¿O qué es el supuesto de hecho? ¿Un hecho? ¿Habría? Una hipótesis. Tipo, los cuerpos se atraen con... A ver, si dices... Vale, una condición sí me gusta. Ok, esto es el genérico, pero condición también tenemos en si llueve te mojas. Tenemos que ser un poco más específicos porque estamos hablando de normas, de estructura de normas. ¿Qué es lo que vamos a tener normalmente? En el supuesto de hecho, normalmente, lo que tenemos no es un supuesto de hecho, es un supuesto de acción. Prohibido matar. ¿Sí? Matar es la acción. O prohibido jugar al fútbol, obligatorio tomar apuntes, lo que queráis. Acciones. Pero hay otros casos. O hay otros tipos de supuestos de hecho. ¿Cuál es la capital del reino? ¿Cómo lo sabéis? Porque lo pone en la Constitución. ¿Esa es una norma? Un hecho natural no es. O sea, de hecho la capital cambió muchas veces. Estuvo en Toledo, en Valladolid, en un montón de sitios. Pueden ser objetos, entonces. El Mar Menor es entidad jurídica. Un objeto. ¿Sí? Más cositas. Eventos. Cae la mundial de lluvia. ¿Vale? O tenemos una pandemia. Un evento es algo que sucede en un momento determinado. ¿Sí? Claro, nosotros ya tenemos normas frente al caso de pandemia, no sé, o si hay coronavirus, pandemia, ¿vale? 12 de octubre, fiesta nacional. Puede haber personas. Algún día saldrá mi plaza de profesor titular de universidad. Y algún día a lo mejor gano el concurso. Y a lo mejor sale en el BOE Álvaro Núñez Vaquero, profesor titular de universidad. ¿Eso es una norma? Claro, que es una norma. Está diciendo que el supuesto de hecho Álvaro Núñez pues va a contar como profesor de universidad. Y cabe incluso que haya estados de cosas. A ver, estados de cosas y eventos filosóficamente son difíciles de diferenciar, pero podemos tener algunas intuiciones. Cuando lo que tenemos es un resultado de muerte, por ejemplo, tienes la muerte de no sé cuántas personas y esto, no sé, lo calificamos como tragedia nacional o día de luto,
¿Sí? La muerte de alguien y declaramos luto. Todas estas cositas pueden ser perfectamente el supuesto de hecho de una norma. Que no nos engañe lo de supuesto de hecho o lo de hecho. Más enjundia tiene la segunda parte. Calificación normativa. ¿Cómo puede calificar el derecho un comportamiento? Como guapo, bonito. Sí, sé que es te estoy pidiendo un esfuerzo hablar en clase, pero por mí hazlo, por fin. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál era la respuesta? Yo preguntaba. ¿Cómo puede calificar el ordenamiento un comportamiento? Bueno o malo. Bueno o malo. Llega el legislador y dice, niño malo. Lícito, ilícito. Pero nosotros vamos a recurrir a una clasificación que nos da un poco más de juego, un poco más completa. Que es prohibido, obligatorio, permitido. Sí. Facultativo. Prohibido, obligatorio, permitido, facultativo. ¿Hace falta que recuerde qué son estos? Primero. Vamos para allá. Prohibido y obligatorio lo vamos a tomar como interdefinibles. ¿Vale? Si decimos, yo qué sé, prohibido jugar al fútbol. Es lo mismo que decir obligatorio no jugar al fútbol. ¿Cómo vamos a definir prohibido? Prohibido es aquello cuya abstención es obligatoria. ¿Y cómo vamos a definir obligatorio? Aquello cuya abstención está prohibido. ¿Sí? Con esto nos quitamos de un plumazo el problema. A ver, ya os he contado alguna cosa más sobre prohibido y obligatorio, pero no nos hace falta ahondar mucho más. El problema que siempre surge es con este, permitido. Hay algunos autores que lo consideran como interdefinible con prohibido y obligatorio. Y eso da muchos problemas. Voy más lento, repito, cuéntame. La diferencia entre prohibido y obligatorio. Entre prohibido y obligatorio, lo que vamos a hacer es crear una relación de interdefinibilidad. Interdefinibilidad, ¿qué quiere decir? Que puedo definir uno con base en el otro y el otro con base en el uno. Ha habido algunos autores que han sostenido que permitido también es interdefinible con prohibido y obligatorio. Pero esto genera problemas a cascaporra, genera muchos problemas. Lo que han sostenido algunos autores es que permitido es igual que no obligatorio. ¿Sí? ¿Esto por qué nos da problemas? Nos da problemas porque parece que yo puedo no haber dicho que es obligatorio ni que está prohibido escribir en Times New Roman 12. No he dicho nada sobre esto, pero sin embargo sí he podido decir permitido usar ordenadores. Digamos que el estatus normativo de una cosa y otra no es exactamente lo mismo. En una me he callado, en otra he presentado un permiso acerca de que podéis llevar a cabo un comportamiento. De hecho, nosotros vamos a asumir que permitido no equivale a ausencia de obligación.
Quienes hayáis tenido clase conmigo en primero, odiaréis este cuadrito, pero es mejor utilizarlo. Obligatorio, yo qué sé, jugar al fútbol, ¿vale? Prohibido jugar al fútbol. Permitido jugar al fútbol. Permitido no jugar al fútbol, ¿vale? Cuidado, hay gente, hay autores que se equivocan y ponen el signo menos aquí atrás. Esto es un error. ¿Por qué? ¿Qué significa el signo en menos o un negativo antes del operador deóntico? ¿No permitido? Ausencia de. Lo que está haciendo es negar esto, ¿vale? Pero eso no es lo mismo. Yo puedo tener permitido no usar el ordenador. Oye, ¿puedo no usar el ordenador? Sí, sí, perfectamente. Y otra cosa es que yo no diga nada acerca de usar o no usar el ordenador. Son dos cosas diferentes. Permitido no jugar al fútbol. ¿Por qué es importante o por qué nos dan tantos problemas los permisos? Pues mirar, nos dan tantos problemas porque si yo os digo que está permitido hacer el examen con boli azul, no hacerlo con boli azul, ¿cómo está? Permitido también. Que si está permitido, sí, permitido no, es facultativo, tú eliges. A ver, ¿era Dani? Sí. Pedro. ¿Estáis diciendo una cosa diferente o me lo parece? No se lo va a echar. Repite, Pedro. ¿Eso es lo que has dicho tú? Sí, yo he dicho lo mismo. Que está permitido sí y permitido no hacer. Ya, pero yo he dicho solo permitido hacerlo con boli azul. Como no ha dicho permitido no hacerlo. Ya, pero entonces estáis diciendo lo mismo. A ver, el problema es, si yo digo que está permitido hacerlo con boli azul, no hacerlo con boli azul, ¿está permitido también? Sí. ¿Seguro? No lo has dicho. No he dicho nada en realidad sobre no hacerlo con boli azul. No he dicho absolutamente nada. Hay que tener muy claro si el permitido es para llevar a cabo la acción, sí hacerlo, o para no hacerlo. ¿Sí? No, yo he puesto aquí facultativo para reflejar el caso en el que tenemos permitido sí y permitido no. Pero si esto es así, si tenemos un caso en el que, si yo te digo, puedes tener el móvil encima de la mesa y tú deduces que hay un permitido no tenerlo encima de la mesa, ese no será un permiso, será un comportamiento calificado como facultativo. ¿Cabría la posibilidad de que yo permitiese tener el móvil encima de la mesa, pero no hubiese dicho nada acerca de no tenerlo? Tienes que pronunciar sobre la Pregunta, ¿es posible que yo os permita, yo qué sé, venir, leer en clase? ¿Estoy diciendo algo sobre permitido no leer en clase? No. En realidad no. Implícitamente, a ver, implícitamente es porque no estamos acostumbrados a usar el término facultativo, pero parece que permitido sí y permitido no son dos cosas independientes, que puedo permitir una cosa y callar sobre la otra y viceversa.
Mirar, para terminar de entenderlo tenemos que recurrir al clásico cuadro de posiciones deónticas. A las relaciones que existen entre una norma que estableciese obligatorio jugar al fútbol y una norma que lo prohibiese, lo llamamos normas contrarias. Contrarias. Cuando decimos, o cuando lo que tenemos son dos normas, una que permite hacer y otra que permite no hacer, lo llamamos subcontrarias. 3. Cuando tenemos una norma que te dice obligatorio jugar al fútbol y otra que te dice prohibido jugar al fútbol y permitido no jugar al fútbol, las llamamos subalternas. Y 4. Cuando nos encontramos con que una norma te dice obligatorio jugar al fútbol y otra norma te dice permitido no jugar al fútbol, o bien prohibido jugar al fútbol y otra te dice permitido jugar al fútbol, a estas las llamamos contradictorias. Esto es importante por varias razones, pero lo que me interesa en este momento especialmente son no 4, sino 3, las subalternas. Hemos dicho de la subcontraria, la facultativa. Las subcontrarias generan un facultativo, ¿vale? Pero para que algo sea facultativo tiene que haber el permiso de sí y el permiso de no, el permiso de hacer y el permiso de no hacer. No se puede deducir, vamos a ver por qué no se puede deducir. Mirar, perdidísima Lola. Un poco, pero bueno, a ver si ahora... Llevamos un cacao. Lleváis un cacao importante. A ver, ¿a qué punto vuelvo? A este, al cuadro. Vale. Sí, a esto de contrario. Mirad, lo que tenemos es un cuadro para saber qué tipos de relaciones existen entre los operadores deónticos, ¿vale? Lo que nos vamos a preguntar es, ¿qué tipo de relación existe entre obligatorio y prohibido? Si yo tengo una norma que me dice obligatorio comer pan y otra que me dice prohibido comer pan, ¿qué pasa ahí? Eso es contrario. ¿Qué pasa si tenemos una norma que me dice permitido comer pan y otra que me dice permitido no comer pan? Subcontrarias. Permitido no, cuidado con esto. Si yo pongo el no antes del permitido, lo que estoy diciendo es que no hay una norma. ¿Cómo sería? Permitido comer pan, no permitido comer pan. Repite, permitido comer pan. No permitido. No, mirar, si esto es como en mates, es exactamente igual que en mates. Si yo pongo un signo negativo de negación antes del operador normativo, a lo que afecta es al operador normativo. ¿Qué significa no permitido? Está prohibido. ¿Seguro? Como que no estás diciendo nada. No estoy diciendo nada, estoy diciendo que no hay un permiso. Estoy diciendo ausencia de permiso, ¿vale? Y ahora veremos por qué lo que estás diciendo, que tiene mucho sentido, tiene problemas. Por lo tanto, si queremos decir que hay permiso para omitir, tenemos que decir permitido no comer pan. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Vale. Y luego tenemos las subalternas, que es obligatorio comer pan, permitido comer pan. Y por el otro lado, prohibido comer pan, permitido no comer pan. ¿Vale? ¿Lo vemos ahí claro? Las contradictorias, esas las veremos en su momento, es obligatorio comer pan, permitido no comer pan y prohibido comer pan, permitido comer pan, ¿vale? Dale. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre contraria, contradictoria, subalterna y subcontraria?
¿Cuál es la diferencia? Mira, O sea, sé que son para aludir a enunciados distintos, pero no entiendo la diferencia en sí. vale. La diferencia, o a ver si esto te satisface, cuando tienes dos normas contrarias, significa que no puedes cumplir con ambas al mismo tiempo. Es imposible satisfacerlas a las dos. Si es obligatorio comer pan y está prohibido comer pan, una de las dos normas la violo. ¿Sí? En el caso de las subcontrarias, si está permitido comer pan y está permitido no comer pan, no hay ningún problema. Puedo satisfacer ambas normas, tanto si como pan como si no como pan. Pero permitido sí, permitido no es su contrario. Sí, eso me había parecido decir. Subalternas. Obligatorio comer pan y permitido comer pan se contradicen. ¿Cómo? Sí, A ver, ¿puedes repetirlo? Obligatorio comer pan y permitido comer pan. ¿Por qué se contradice? Porque- Si te estaban indicando la misma acción, hacer la misma acción. No, porque si no comes pan estás cumpliendo una, pero bueno, obligatorio no. Claro. Obligatorio es que tiene que comer pan sí o sí. Y permitido es que puede o no. Puede hacer. Uy, ¿que puedes o no? Yo lo único que he dicho es Que puede. que puedes. No te he dicho nada sobre no comer pan. Te he dicho sobre comer pan. Puede, pero no se puede. Pues eso porque lo estás diciendo tú. ¿Cuál es la diferencia entre obligatorio y permitido? Aquí es donde vamos. Esperen un segundo. Yo os he contado al principio esperar a las contradictorias. Un segundo. Me preguntáis, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre obligatorio y permitido? Mirad, os recuerdo que obligatorio, comer pan, significa lo mismo, aquí hay significado exacto, equivalencia total, a prohibido no comer pan. Si yo digo que es obligatorio comer pan, estoy diciendo que está prohibido no comerlo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Si yo digo que un comportamiento es obligatorio, lo que estoy haciendo es calificar la acción comer pan, pero también la acción no comer pan, por la equivalencia entre obligatorio y prohibido. Cuando tenemos un operador normativo, un operador deóntico, que califica de una sola vez la acción y la omisión, lo llamamos solución maximal. ¿Vale? Cuando tenemos un operador deóntico que califica de una sola vez tanto la comisión como la omisión, tanto comer pan como no comer pan, lo llamamos solución maximal. Maximal. ¿No te gusta maximal? Si no te gusta maximal, la podemos rebautizar, pero... Preguntadme. Dale. O sea, esta solución maximal, exactamente, ¿qué es? Una solución maximal los casos de solución maximal son prohibido y obligatorio. ¿Por qué? La solución maximal, la definición de solución maximal, es aquel operador deóntico que califica normativamente tanto cometer la acción, llevar a cabo la acción, como omitir la acción. Pero como que a ese hecho se le denomina de esa forma. A ese tipo de solución, a ese calificador normativo, lo llamamos solución maximal. ¿Vale? Luego nos tomamos la pausa de 10 minutos, pero mejor que rematemos esta idea. ¿Vale? Si yo le digo a Dani, obligatorio que salgas volando hacia el sol.
No me puedo olvidar lo que lo cuesta, ¿no? Uy, Dani, muchas gracias. Lo que acaba de enunciar Dani es un principio de razón práctica aceptado de manera universal. Para que algo sea obligatorio, tiene que ser posible. Si yo te digo que tienes que hacer algo, ese algo, para que tenga sentido la obligación, tiene que ser un comportamiento posible. Pero posible en mi persona o en la tuya. ¿Posible en general? Sí, hombre, era una orden individual. Dani sal volando. O si yo os dijese obligatorio que salgáis volando hacia el sol, ahí podría haber cierta discusión. Si alguien pudiese hacerlo. Pero tampoco. ¿Debe implica puede? No. Sí, bueno, con la máxima de las Lo que ha dicho Dani es que para que un comportamiento pueda ser obligatorio, tiene que ser posible. Porque si no es una obligación imposible. Para que un comportamiento sea, o el hecho de que un comportamiento sea obligatorio implica que es posible. Entonces sí que. Que sí que equivale. Deber y poder. Deber y poder. Y mira, yo lo que diría es que obligatorio implica permitido. Pero ya al revés no. Decir que algo está permitido no significa necesariamente que sea obligatorio. Pero si digo que es obligatorio, entonces sí estoy diciendo que está permitido. Sí, perdón por el esguince en el cerebro. Con prohibido pasa exactamente lo mismo, pero volvemos. ¿Cómo era tu nombre? Juanjo. Juanjo no sale de su incredulidad por el truco de magia. Repitamos el truco de magia a cámara lenta. Decimos que si un comportamiento es obligatorio, digo, obligatorio que cambies de sexo en este momento. Aunque quisiese, no podría hacerlo, así, por arte de magia. Entonces, para que un comportamiento pueda ser obligatorio, primero tiene que ser posible. Físicamente posible. ¿Bien? De aquí, la mayoría de filósofos de la lógica han deducido el siguiente principio. No digo que sea no discutible, pero sí el que se ha deducido tradicionalmente. Para que un comportamiento sea obligatorio, tiene que estar permitido. O el hecho de que un comportamiento sea obligatorio implica que está permitido, que es posible. Lo que está permitido para mí no es lo mismo que ser posible. A esa es la vía por donde se puede atacar el principio. Pero os digo, esto es asumido generalmente. Que si obligatorio, entonces permitido. ¿Al revés funciona? No, mirar, funciona solo de arriba a abajo. De arriba a abajo, desde obligatorio a permitido, hay implicación lógica. Si acepta uno la tesis según la cual obligatorio implica permitido. Al revés no, sería muy raro decir que permitido implica obligatorio. No seríamos capaces de distinguir entre obligatorio y permitido, y esto es extremadamente raro. Juanjo, vuelvo con tu intuición de, joder, cuando dices que algo está permitido, estás diciendo implícitamente que también está permitido omitir la acción. ¿Sí? Si nosotros aceptamos el principio según el cual obligatorio implica permitido, la cosa no funciona. ¿Por qué? Imaginamos que tenemos permitido comer pan. ¿Sí? Tú dices, no comer pan. Y yo te digo, ojo, que esté permitido comer pan no es incompatible con que sea obligatorio comer pan. ¿Sí? Puede ser que tengamos un permitido que proviene simplemente de que hay una obligación. ¿Sí? Pero sabemos que obligatorio comer pan es lo mismo que prohibido no comer pan.
Por lo tanto, es perfectamente posible que tengamos un permiso de comer pan y que al mismo tiempo esté prohibido comer pan. Así que del hecho de que esté permitido comer pan, yo no puedo deducir que esté permitido no comer pan. Hay fisioterapeutas del cerebro también, no os preocupéis. Sí, hago descanso, era solo por terminar esto. No, todavía no hemos terminado. Porque queda eso de la contradictoria que yo sigo sin entender. Quiero más, péguenme más. Bien, no hay ningún problema. Contradictorias. ¿Nos ha quedado claro esto? De por qué si digo que algo está permitido, no implica necesariamente que esté permitida la omisión. Porque puede ser que tenga un permiso y una obligación, y la obligación implica que está prohibida la omisión del comportamiento. Las contradictorias. A ver, es obligatorio comer pan. ¿Puedes no comer pan? Obligatorio comer pan, permitido no comer pan. ¿Puedes cumplir ambas normas? Antinomia, contradicción. Bueno, contradictoriedad, incompatibilidad. ¿Vale? Y aquí, prohibido comer pan. Un segundo, prohibido comer pan. Permitido sí comer pan. Tampoco, ahí hay contradictoriedad. ¿Sí? No puedo cumplir las dos normas al mismo tiempo. Si una me dice permitido comer pan y la otra que está prohibido comer pan, no. ¿Vale? Pausa. Pasen, perdón que es que estábamos terminando una cosa. Arrancamos ahí 18. Dime. Lo de que las alternativas presuponen las puras, genial. Pero lo de que las puras presuponían las alternativas no he entendido. Las aplicativas. Eso. Las puras presuponen aplicativas. Sí, claro. Cuando yo digo que una norma pertenece al ordenamiento jurídico, si pertenece, quiere decir que satisface los criterios de validez del ordenamiento. Los criterios de validez del ordenamiento son normas, al fin de cuentas. Vale. Nada. Profesor, entonces. A ver, continuamos con breve introducción para los que han vuelto o para los que han llegado ahora. A ver, repito. Estábamos viendo las relaciones entre los diferentes operadores normativos. ¿Por qué? Porque nos estábamos preguntando por el supuesto de hecho de las normas. Hemos visto que tres de los operadores normativos que nos podemos encontrar en el supuesto de hecho, en la calificación normativa son prohibido, obligatorio y permitido. Hemos dicho, prohibido y obligatorio son interdefinibles. ¿Por qué? Obligatorio comer pan significa exactamente lo mismo que prohibido no comer pan. ¿Vale? Hasta aquí todo va bien. Con permitido no tenemos estos problemas. O sea, esta facilidad. ¿Por qué? Porque permitido no es interdefinible ni con prohibido ni con obligatorio. Hay una intuición que todos tenéis muy arraigada y es que si yo digo permitido comer pan, también estoy diciendo algo sobre permitido no comer pan. Pero en realidad no es así. Es una intuición que no suele o que nos genera problemas lógicos. Mirar, si alguien entiende cuando se le dice permitido comer pan, entiende permitido comer pan y permitido no comer pan, lo que está entendiendo no es permitido, es facultativo. ¿Sí? Pero claro, facultativo es permitido sí, permitido no. Permitido comer pan y permitido no comer pan. ¿Vale? Y hemos puesto el cuadro de oposiciones deónticas, ese cuadrito que tenéis a la derecha, majo y bonito. Arriba obligatorio comer pan, arriba a la izquierda obligatorio comer pan, arriba a la derecha prohibido comer pan, abajo a la izquierda permitido comer pan, abajo a la derecha permitido no comer pan, ¿vale? No permitido comer pan, no permitido comer pan,
lo podríamos interpretar como prohibido, aunque también como obligatorio. Pero bueno, da igual. El punto es que si yo pongo el signo menos antes del operador normativo, lo que niego es la existencia de ese permitido. Niego la existencia de ese permiso. ¿Vale? Sabemos que cuando tenemos una norma que me dice obligatorio comer pan y otra que me dice prohibido comer pan, tenemos una relación de contrarias. Son normas contrarias. No puedo satisfacer las dos al mismo tiempo. Cuando tengo subcontrarias, lo que tengo es permitido comer pan y permitido no comer pan. Bueno, estas las puedo cumplir las dos al mismo tiempo y lo que me genera es un facultativo. Sería facultativo comer pan. 4. Dime. ¿Lo de facultativo qué? Facultativo es un operador deóntico o un operador normativo, como lo queráis llamar, que nos inventamos ¿para qué? Para decir de manera más abreviada que algo está permitido hacerlo y permitido no hacerlo. ¿Cómo? Permitido comer pan y permitido no comer pan. No, permitido no. Permitido no. Entonces, aquellas que son, o sea, son las subalternas o las subcontrarias las que generan normas progresivas. Subalternas. No, perdón, subcontrarias. Subcontrarias. Disculpa. Yo entiendo las normas que a la subcontrariedad. La subcontrariedad no es que implique contrariedad, porque, como decir, la única razón para llamarlas subcontrarias es porque están justo debajo de las contrarias. Olvídate del nombre, el nombre no tiene importancia. Lo importante es saber que qué pasa si lo que tengo es una norma que me dice permitido comer pan y otra que me dice permitido no comer pan. ¿Vale? ¿Es verdad? Sí, un comportamiento que esté permitido sí y permitido no, te genera dos normas, o sea, tienes dos normas, permitido sí, permitido no. Lo que pasa es que para facilitar el lenguaje usamos facultativo, que es permitido sí, permitido no. ¿Bien? ¿Dónde viene el esguince mental? El esguince mental viene con las subalternas. ¿Por qué? Con la relación entre obligatorio y permitido. Yo le he dicho a Dani, vete volando al sol. Y Dani ha dicho, no puedo. Yo os he hecho un pelín de trampa, pero solo un pelín, no mucha. Y os he dicho, a ver, ¿esto significa que obligatorio implica permitido? Y es verdad, Lola ha dicho que no es lo mismo decir que un comportamiento es posible a decir que está permitido. ¿Sí? Posible físicamente a que está permitido deónticamente. Sin embargo, la mayor parte de los lógicos deónticos aceptan este principio. Es de origen kantiano. Dale. Es de origen kantiano. Que para que algo pueda ser obligatorio tiene que estar permitido. Obligatorio implica permitido. Si esto es así, si aceptamos el principio según el cual obligatorio implica permitido, se nos produce un problema si queremos decir que cuando digo algo está permitido, permitido comer pan, implica o supone permitido también no comer pan, se nos produce un problema para poder sostener esta afirmación. ¿Por qué se nos produce un problema para realizar dicha afirmación? Se nos produce el problema, ¿por qué? Porque es perfectamente posible que un comportamiento... ¿Cuándo qué? Repeat. Cuando tenemos un permiso, ¿cuándo es el problema? El problema viene de querer decir que por el hecho de comer pan, porque esté permitido comer pan, está permitido no comer pan. ¿Vale? Esto es problemático. ¿Por qué? Dime. No, dime, hombre. La cosa es que entendáis. No que no. Pero eso es porque permitido implica obligatorio.
Eso surge ese problema. Sí, no, no permitido implica obligatorio, al revés. Obligatorio implica permitido, pero no al revés. Claro, obligatorio implica permitido. Pero no permitido implica obligatorio. ¿Vamos? Decir que está permitido comer pan no implica que está permitido no comer pan. ¿Vale? Bien. ¿Por qué? Aquí es donde la matan. Si acepto y aceptamos que obligatorio comer pan implica permitido comer pan, entonces es posible que tengamos un permitido comer pan un obligatorio comer pan que a su vez implica prohibido no comer pan. Si esto es así, puedo tener el permiso de comer pan y la obligación de comer pan, entonces la obligación de comer pan implica la prohibición de no comer pan y por tanto no puedo deducir a partir de esto, de permitido comer pan, permitido no comer pan. ¿Sí? Venga. Empezamos. No, no lo mismo. Obligatorio implica permitido. ¿Vale? No, implica es que, a ver, yo te digo, el hecho de que hayas venido a clase implica necesariamente que has salido de tu casa. ¿Vale? Pero el hecho de que salgas de tu casa no implica que vengas a clase. En uno se da una relación de necesidad. Si has venido a clase, esto implica necesariamente que has salido de casa. Salido de casa. El hecho de que hayas salido de casa implica que has venido a clase. No. ¿Sí? Vale. Repito. ¿Por qué no podemos afirmar que permitido comer pan implica permitido no comer pan? Repito. ¿Por qué no podemos decir que si yo os digo el día del examen permitido hacer el examen con boli azul, no implica, no supone que os diga o no supone que os haya dicho permitido no hacer el examen con boli azul? ¿Vale? ¿Por qué? Porque es perfectamente posible que al mismo tiempo que tengo el permiso de escribir con boli azul, tenga la obligación de escribir con boli azul. ¿Estas dos normas son contradictorias? No. Lo que son subalternas y sabemos que esta implica esta. ¿Vale? Bien. Paso siguiente. Ojo, ¿qué significa obligatorio? Obligatorio lo que significa es prohibición de abstención. Si yo digo obligatorio hacer el examen con boli azul, lo que os estoy diciendo es prohibido no hacer el examen con boli azul. Si esto es así y aquí no hay ninguna incoherencia, y ya os digo que no hay ninguna incoherencia, obligatorio implica permitido, no hay incoherencia, y esto es una relación de equivalencia. Por lo tanto, este paso de permitido sí a permitido no, no lo puedo dar. ¿Sí? Pero en todas aquellas
casos en los que no ven el título por una obligación simplemente. Repeat. Y en todos aquellos casos en los que el permitido no provenga de una obligación, sí podríamos decir que es contrario porque sí haría. ¿No es contrario? No, que sea, en todos los casos de que hemos permitido comer, Sí. no proviene de un obligado comer, sí puedo establecer que está permitido. ¿Por qué? ¿O por qué no? Te voy a decir por qué. Ponte que, mira, ponte que efectivamente tienes permitido comer pan y permitido no comer pan, ¿vale? Y en un momento posterior llega el legislador e impone la norma obligatorio comer pan. Si estas dos cosas estuviesen mutuamente implicadas, que una implicase la otra, aquí no se podría producir ninguna derogación por el hecho de que el legislador diga obligatorio comer pan. Y sin embargo sabemos que si el legislador dice que obligatorio comer pan, lo que está diciendo implícitamente es que está prohibido no comer pan. Pero digo en el caso de que nadie establece una obligación. Sí. Si nadie establece una obligación, puedes deducirlo. No es una deducción lógica. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a interpretar permitido como permitido sí y permitido no. Pero en realidad funcionan autónomamente. ¿Sí? La prueba la tienes en el momento de la derogación. ¿Sí? Perdón. Obligado, sí, está implícito que está permitido. Sí, pero no al revés. Entonces es una regla absoluta, siempre se da, y si no está presente contemplada una obligación. No, eso sería, ahí estás intentando derivar de permitido obligatorio. No, lo que puedes hacer es deducir obligatorio de permitido, pero no al revés. Funciona solo de arriba a abajo, pero no de abajo a arriba. De una obligación tú puedes deducir el permiso, pero del permiso no puedes deducir la obligación. Entonces, si solo tienes el permiso, no tienes una obligación. No es que puedas deducir lógicamente el permiso de la omisión, porque ahí no hay una deducción lógica. Ya os he mostrado, o he intentado mostraros, que no puede ser una deducción lógica porque si yo en un momento posterior pongo un obligatorio, esto afecta solo afectaría a este permiso no, a este permitido la omisión. Si esto es así, es que entonces son dos normas diferentes. Y si son dos normas diferentes, no puedo deducir la una de la otra. Entonces, lógicamente, se entiende que actúa el permitido como si hubiese una obligación de No, es que lo que estamos diciendo es obligatorio implica permitido, ¿vale? Pero del hecho de que haya un permitido no significa que haya una obligación. ¿Por qué estoy diciendo yo que la presencia de esto implica que esto es imposible? Que de un permitido comer pan deduzcáis permitido no comer pan. No porque todas las veces que hay un permitido comer pan se produzca un obligatorio comer pan. Esto es contingente. Pero puede suceder. Y si existe la obligación de comer pan y la permisión de comer pan, entonces sí es incompatible con permitido comer pan, permitido no comer pan. ¿Por qué? Porque la obligación de comer pan implica la prohibición de no comer pan. ¿Sí? Entonces, porque puede concurrir la obligación con el permiso, no se puede decir. ¿Lola? ¿No? Venga. Entonces, en lugar de haber una obligación, hay una prohibición, funciona de la misma manera. A ver. En este caso, lo que se estaría haciendo es hacer una relación entre prohibido y permitido. Tenemos un permiso de sí o permiso de no. No, un prohibido. Partimos con un prohibido comer pan. Vale. ¿Qué más cositas tenemos? Un prohibido comer pan, sería lo mismo que obligatorio comer pan. Hombre, no. O sea, obligatorio no comer pan. Vale. Y de ahí surge el permiso.
Entonces ya no sería permitido no comer pan, sería no permitido comer pan. No, sería permitido no comer pan. ¿Por qué? Porque aquí ya tienes el no aquí en medio, ¿vale? No, perdón. Permitido no comer pan. ¿Bien? De este obligatorio no comer pan, ¿qué puedo deducir? Permitido no comer pan. ¿Permitido no comer pan? Es que yo he dicho no, o sea, no permitido comer pan, Pero no permitido, lo que estamos diciendo es que no hay norma. ya. Es que eso es lo que yo estoy intentando entender y no entiendo. ¿El qué? ¿Que por qué este es...? ¿Por qué funciona en sentido positivo y no en sentido negativo? O sea, ¿por qué de una obligación se deduce una prohibición y podemos entender que obligación está implícito en la prohibición, pero no al revés? En el permiso, pero no al revés. Porque hemos definido obligatorio y prohibido, Pero no al permiso. pero no en sentido contrario. ¿Por qué? Porque parece que yo estoy diciendo algo diferente cuando te digo que hay no obligación, ¿vale? Simplemente no hay obligación. Alguien me podría decir, si no hay obligación, entonces hay un permiso. Este es un caso diferente a cuando tienes un permiso, cuando efectivamente hay una norma que te dice permitido a. Por ejemplo, existe un permiso, o decimos que existe un permiso en el mismo sentido cuando decimos que la Constitución no te prohíbe hablar con extraterrestres. ¿Vale? Alguien podría decir, ¿permitido hablar entonces con extraterrestres si la Constitución no te lo permite o las leyes no te lo permiten? Bien. Y luego, que tienes el permiso de libertad sexual, por ejemplo. En uno, ¿qué es lo que tienes? En el primero, tienes la ausencia de norma. En el segundo, ¿qué es lo que tienes? Tienes una norma que te califica como permitido. Mirad, introduzco la distinción entre permisos débiles y permisos fuertes. ¿Qué es un permiso fuerte? Un permiso fuerte es cuando hay una norma que califica un comportamiento como permitido. ¿Vale? ¿Y el débil? ¿Y el débil cuál es? Cuidado. Cuando no hay norma. Pero claro, el ordenamiento se comporta de manera diferente frente a una laguna, no hay norma, que frente a un permiso explícito. Los permisos débiles, en realidad, no son permisos. No son nada. Son lagunas. Es decir, no hay una prohibición. Bueno, ok. Buena memoria, entonces. Cuidado. Qué buena memoria. Nada. ¿Hemos superado el trauma? Más o menos. Lola, venga. Hemos dicho que obligatorio implica permitido y permitido no implica obligatorio. Sí. ¿Por qué? Porque obligatorio es prohibido no hacer algo, y eso ¿qué tiene que ver con el permitido hacer algo que no se puede dar o que? Que yo no puedo, dado que es el caso o es posible que tenga una norma que obliga y otra que permite el mismo comportamiento, en estos casos, o si se da esta concurrencia, es imposible que yo derive de permitido no. ¿Por qué? Porque obligatorio implica prohibición de omisión. No es que sea una cosa que se produzca solo si tengo el caso de obligatorio. ¿Por qué? Porque si yo lo que pretendo es establecer una norma lógica que me permite pasar de permitido comer pan a permitido no comer pan, tendría que ser válida en todos los casos, no únicamente cuando no hay una obligación de por medio.
¿Viene ahí? Bueno, más o menos. Pero esa relación que tú dices de permitido implica obligatorio. No, yo no digo eso. Eso no lo estaba. Es obligatorio implica permitido. No al revés. Al revés, claro que te produce... Pero antes, o sea, hemos dicho que lo único que está permitido hacer el examen con boli azul, es perfectamente posible que tengas la obligación de hacerlo con boli azul. Son dos normas compatibles. Sí, pero no significa eso. No. Yo no estoy diciendo que permitido signifique obligatorio. Pero puede darse el caso de que tengamos la norma permitido hacer el examen con boli azul y que además sea obligatorio. ¿Vale? No se vayan todavía, que tenemos más operadores deónticos. No exactamente, no deónticos normativos, pero no deónticos. Y es que... Sí. Que, o sea, es que le ha dicho Lola, nos está contestando que, o sea, que cuando es permitido hacer algo, Sí. también puede ir permitido no hacerlo. Y has dicho que eso opera en todos los casos, pero en el caso de la unión no opera. No. No estoy diciendo que opere en todos los casos, estoy diciendo que no opera en todos los casos. ¿En qué sentido? En que yo no puedo deducir por el hecho de permitido comer pan, permitido no comer pan. ¿Por qué? Porque en el caso posible de que hubiese una obligación sería incompatible. Si es incompatible, entonces la ley lógica que dice de permitido sí, puedo deducir permitido no, es inválida. No se puede del hecho de permitido sí derivar permitido no. Nos queda válido e inválido. Válido e inválido. Tenemos los operadores prohibido, obligatorio, permitido y facultativo, que lo ponemos entre paréntesis. ¿Qué es lo que nos falta? Válido e inválido. De la calificación normativa. ¿Seguimos aquí? Son dos calificaciones. Son dos grupos de calificaciones distintas. Las deónticas y las institucionales, las podemos llamar. ¿Ha visto calificación deóntica? Calificación deónticas las de arriba, podemos llamarlas institucionales las segundas. Las de abajo. Madrid es la capital de España. ¿Qué calificación normativa es esa? Pues hombre, no nos cuadra en prohibido, no está prohibiendo, obligando, ni permitiendo nada. La Sierra de Cazorla, Parque Natural. 12 de octubre, fiesta nacional. El Parlamento tiene competencia para emanar leyes. A ver, en todos estos casos no aparece por ningún lado los operadores deónticos, ni prohibido ni obligatorio, nada. Ni siquiera en el de las leyes. Cuando tienes la competencia para dictar leyes, no es que tengas una competencia que sea obligatoria. El legislador puede estar rascándose la barriga. Y no hay una norma que diga, no se rasque la barriga. Hay una norma que le dice a los operadores jurídicos, obedezcan las leyes que salen del Parlamento. Pero eso es otra norma diferente. No es la norma que le concede competencia. Ah, amiga. Con la competencia no le estás dando permiso. Veo que este grupo está rudo este año. Decir que un sujeto es competente implica que tiene permitido llevar a cabo la acción. Yo te he dicho antes que depende de la competencia. O sea, tiene que tener como una competencia concreta. O sea, puede tener competencia, pero a lo mejor no para el caso concreto que se está. No, pero cuando tienes competencia para el caso concreto. O sea, cuando, yo qué sé. Pero a lo mejor no sean las circunstancias para que esa competencia de lugar. Ah, pero que se dan las circunstancias. O sea, démosle a Queralt el punto. Es el caso en el que sí, claramente. Entonces sí. No,
Pero si no... Si no, ya estamos fritos. Bueno, pues os digo que es que no. Hay un caso, por lo menos uno, y con esto me valdría para probarlo, pero en realidad hay muchos más, en el que el ejercicio de la competencia no es que implique solo permitido, que es obligatorio. Espera, ahora voy con un caso de prohibido. Ahora voy con un caso de prohibido. Que tengas competencia, pero tengas prohibido emplearla. ¿Vale? Sí. Vayamos con el caso de competencia cuyo ejercicio no es potestativo, no está permitido, sino que es obligatorio. ¿Vale? Sí, tiene. Sí. Sí, es Queralt que nos mete en líos. Bueno, mirad, respondo a Queralt así rápidamente y luego la prohibición de non liquid, la prohibición de los jueces de abstenerse de decidir los casos. ¿Sí? Aquí la competencia no implica un permiso, implica una prohibición de no ejercerla o una obligación de ejercerla. Se tiene competencia. ¿Yo puedo tener una competencia que esté prohibida? Sí, puedo tener una competencia y que esté prohibida. Por ejemplo, puedo tener prohibida ejercer mi competencia judicial durante las vacaciones. O, por ejemplo, puedo tener la competencia para dictar actos administrativos. Ha soltado la bomba y se va. Bien. Nada. Pero, por ejemplo, tienes la prohibición de ejercer la competencia si eres parcial, si te encuentras en una situación de parcialidad. ¿Significa esto que tu decisión va a ser inválida? Ah, no, perdona, este es otro asunto. Si tú eres parcial y dices una solución, es inválida. ¿Y automáticamente inválida? Mirad, hay casos en los que tenemos límites a la competencia en el sentido de que hay ciertas cosas que no podemos hacer en el sentido de que el resultado no lo vamos a alcanzar. ¿Sí? Y otros casos en los que la competencia está prohibida bajo determinadas circunstancias. En esos casos el acto va a seguir siendo válido, pero te pueden sancionar. Por ejemplo, decido que voy a aplicar el derecho, mi sentencia es plenamente válida, pero he desobedecido una circular interna del Consejo General del Poder Judicial o una recomendación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Van a poder anular mi sentencia? ¿Me pueden sancionar por ello? Sí, ahí sí. Esto pasa. Prueba a saltarte los acuerdos no jurisdiccionales de sala. Los acuerdos no jurisdiccionales de sala en teoría no generan normas, pero prueba a saltártelos. Los acuerdos no jurisdiccionales de sala son, o de pleno, son cuando el Tribunal Supremo se sienta y dice, oye, que a partir de ahora vamos a decidir este tipo de casos de esta manera. ¿Te pueden invalidar una sentencia por no haber seguido lo dispuesto en un pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo? Hostias, se las van a tener que buscar, pero seguro que te van a atizar por vía administrativa. Así que competencia no implica necesariamente permitido. Puede estar regulada o no la competencia. Pero volvamos. Queralt se ha ido, así que podemos... A ver, válido o inválido. Obligación de... Estábamos hablando del caso de ejercicio de la competencia puede implicar obligación. Obligación. La prohibición, lo que hemos dicho de los casos. Sí. Esta responsabilidad por una persona que, como hemos dicho, el administrativo, que de manera parcial, como un acto, o yo pensando, no
podría ser el funcionario que adelanta un acto de una persona por delante de otros cuando tiene que llevar el orden del Estado. Ya, ese es otro buen caso. Ese es otro buen caso. El acto va a seguir siendo válido y le van a sancionar. Sí. Pero de obligación. De obligación, cuidado que prohibido y obligatorio son interdefinibles, pero se te podría decir que, mirad, una cosa muy simpática. Las circulares internas de los ministerios o de la universidad, ¿vale? Estos te dicen tradicionalmente que tienen efectos únicamente dentro de la administración. Son obligatorias para los funcionarios de la administración, pero que no tienen efectos extrajurídicos. Acá el funcionario se va a ver acojonado y lo que va a hacer es utilizar la circular interna para decidir. Pero también podría no hacerlo. Podría no hacerlo, decidir el caso de conformidad no con el reglamento y el acto podría ser perfectamente válido. Perfectamente válido. De hecho, incluso la administración se podría tirar en contra del acto en vía contenciosa administrativa. ¿Sí? O iniciar un procedimiento de revisión de actos propios. Pero es perfectamente posible. Pero eso era dentro de muchos temas. Bueno, válido o inválido. A ver, ¿por qué válido o inválido? Estoy en lecho de muerte. Estáis las dos. Me pongo a escribir el testamento. Lo firmáis las dos. Ladiño. ¿Cómo calificamos ese testamento? Como válido. ¿Qué quiere decir ahí válido? Válido, lo que quiere decir no es exactamente que entra a formar parte del ordenamiento jurídico. Esto es un poco raro. Lo que quiere decir es que ha sido creado de conformidad con las reglas de procedimiento, o de procedimiento y sustantivas, si las hay. ¿En sus preguntas? No. Vale. No, no. De momento. De momento, amenazando ya al profesor. También tenemos actos calificados de inválidos, porque no se ha seguido el procedimiento. Pero normalmente no es que califiquemos directa e inmediatamente un acto como válido o inválido. La cosa es un poco más complicada. Si ponemos, yo qué sé, los criterios para aprobar la asignatura son que hay que sumar la calificación de la parte de prácticas y la parte de tal. ¿Sí? Si yo un día os suspendo porque alguien no ha aprobado las prácticas o alguien no ha aprobado el examen, podréis decir que la calificación es inválida, efectivamente. Pero, ¿qué está detrás? Lo que está detrás de la calificación como válida o inválida es el ejercicio de una competencia. Es el poder, la capacidad para generar actos con relevancia jurídica. ¿Sí? Generar actos con relevancia jurídica. Actos institucionales. ¿Os acordáis cuando vimos que había diferentes tipos de actos o diferentes tipos de dimensiones del lenguaje, locutiva, ilocutiva, perlocutiva, y ahí hablamos de actos realizativos o performativos? Vale. Aquí nos volvemos a encontrar con nuestros amigos los actos performativos o, vamos a decir más sencillamente, actos institucionales. Un acto institucional es aquel que presupone
una norma que habilita a un sujeto a dictar a calificar determinados comportamientos como institucionalmente relevantes, como jurídicamente relevantes. Cuando decimos que el profesor puede establecer el sistema de evaluación, lo hacemos presuponiendo una norma que le otorga competencia al profesor para hacerlo. En este sentido, diremos que ese acto de creación del sistema de evaluación, o el que nombra capitalidad a España, o el que de España a Madrid, o el que establece lo que sea, es un acto válido. Estoy tratando de correr. ¿Son menos cuánto? -3. Mañana termino esto. Vale, venga. Nos vemos mañana. Sí, diga.